Dios los bendiga, mis amados hermanos. En esta noche les quiero tocar un tema que ya lo hemos tratado en ocasiones anteriores. Quiero tocar de nueva cuenta la porción del Hijo Pródigo. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, el versículo 11 en adelante, nos habla de un joven al cual se le ha dado el nombre del Hijo Pródigo. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores del hijo pródigo, hemos hablado del hijo que se queda, del hermano mayor, hemos hablado del padre, hemos hablado del entorno o el contexto que trata dicha parábola. Pero en esta ocasión quiero tratarlo, y de hecho ese es el título que le he puesto a este tema, el camino del hijo pródigo. Muchas de las veces tomamos la decisión de alejarnos de una congregación, pero sería conveniente analizar muy bien a profundidad esa decisión que estamos intentando tomar. Para ello quiero utilizar como base un texto que está en el libro de los Efesios, y el cual te lo dejo de tarea, que lo estudies muy bien. Efesios 4, del versículo 11 al 14, tiene una razón de ser de mucho peso para la vida del cristiano. De hecho, yo lo he mencionado en varias ocasiones, que es la médula del ministerio. Cualquier cargo ministerial que tenga una persona tiene que centrarse en esos 4 versículos. Dice el versículo 11, porque Él, estaba refiriéndose al Señor Jesucristo, instituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y otros como maestros. Y en los versículos 12, 13 y 14 nos da la razón. Y el fundamento de una vida cristiana es el crecimiento. El fundamento de una vida cristiana es la restauración del alma. Entonces el Padre trabaja con el interior de las personas, no tanto en lo físico, sino es dentro del corazón. Y para ello el Padre utiliza vasos. Si tú recuerdas en el versículo 18 y 19 del capítulo 20 del libro del Éxodo, allí el pueblo judío, le dice a Moisés que ya no nos hable Dios, porque perecemos, háblanos tú. A partir de ahí yo he notado en la Escritura que el Padre nunca jamás nos ha dejado de hablar, y espero en Él que nunca nunca deje de hacerlo. Pero a partir de ahí, a partir de Éxodo 20, 18 y 19, el Padre empezó a usar vasos. Empezó a usar hombres y a mujeres para hablarle a su pueblo. Entonces ya no lo oímos de una manera audible, no lo oímos de una manera directa, pero Él nos habla a través de vasos que Él usa. Y muchas de las veces cuando ese vaso que Dios usa dice o hace cosas que a nosotros no nos parece, nuestra primera reacción es hacia desechar eso y hacernos a un lado. Y es donde se dan los éxodos de las congregaciones. Decía un varón hace aproximadamente un mes, yo escuché a un predicador, y él decía, no es bueno que las congregaciones crezcan cuando ese crecimiento es con ovejas que vienen de otro redil. Y lo decía de una manera, espero poderlo transmitir. Él decía, es que aquí aprendieron una cosa, acá aprendieron otra, aquí aprendieron esta otra, y luego vienen conmigo, y todo lo que ya traen, tal vez choque con lo que yo predico, y se van a ir de nueva cuenta. Por eso se dan muchas situaciones de que las ovejas andan de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. No encuentran un lugar. ¿Por qué? Porque toman un poco de doctrina de aquí, luego un poco de doctrina de allá, un poco de doctrina de allá, y de rato traen un masacote y no saben
ya a ciencia cierta quién tiene la razón. El punto al que me quiero centrar aquí es ¿por qué se va esa persona de una congregación? Cuando dice la Escritura que el Señor los planta. Y si a mí me planto aquí, ¿por qué me voy? ¿Qué es lo que me está motivando a irme? Porque tenemos que considerar como base de una vida cristiana nuestra relación con Dios. No es el pastor. Podemos tener al mejor pastor de toda la creación, que es el Señor Jesús. Y aún a él se le iban. Dice Juan 6:65 que muchos ya no querían andar con él. Y Juan 6:66 le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se van? Que es cuando Pedro le hace la declaración, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aún al mismo Señor Jesucristo se le iban. Entonces, no puede haber un pastor perfecto, porque si al perfecto los perfectos se le iban, imagínense qué puede hacer un pastor en estos días. El problema no es el pastor, el problema no es la congregación, el problema no son los líderes, porque el Padre te llevó y te plantó ahí. El problema es que hay algo aquí adentro que no te ha permitido ver la tarea que Dios te va a encomendar o la razón por la cual el Padre te puso ahí. Y voy a poner dos casos. Si ustedes recuerdan, en el caso de José, el hijo de Jacob, a él el Señor le dio dos sueños, que él en su novatez, en su inmadurez, él los contó. Él externó a sus hermanos y le externó a sus padres también de ambos sueños que el Padre le había dado. Me imagino yo que le entró la presunción en él, la manera que hartó a sus hermanos y tomaron la decisión de venderlo. Lo vendieron como esclavo. Dice la Escritura que era el hijo al cual más amaba Jacob. O sea, era un hijo muy amado. Lo mandan como esclavo, lo venden como esclavo, llega a Egipto y resultó ser un excelente trabajador porque al paso de los tiempos Potifar lo deja como el encargado de su casa. Se recuerda cuando se defiende de la esposa de Potifar, le dice, espérate, tu marido me ha puesto a cargo de toda su casa menos de ti. Entonces, aún a pesar de ser un buen hijo, él fue vendido como esclavo. Aún a pesar de ser un hijo muy amado, él fue vendido como esclavo. Aún a pesar de ser un excelente trabajador, lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, él platicando, me imagino yo, platicando la situación con Dios, él tiene la relación con el panadero y tiene la relación con el copero del rey, con ambos. Aún a pesar de no haber hecho él nada malo, él estaba pasando una tremenda situación. Después de resolverle los enigmas de los dos sueños, salen los dos capitanes y todavía pasa 2 años en la cárcel. Ese hombre que no había hecho nada. Ese hombre que injustamente había sido vendido y que injustamente había sido metido en la cárcel, todavía estuvo 2 años más, hasta que fue el tiempo de Dios para el propósito que tenía con José y a través de José. Y el resto de la historia usted ya lo conoce. Bien, volviendo al joven. El joven habla con su padre, toma la decisión, su padre le da la parte de los bienes que le corresponden. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención.
y me gusta mucho cada vez que leo esta porción. El padre jamás intenta detenerlo. Le dice el hijo, quiero mi parte, se la entrega, se va. Al tiempo, dice la escritura, que despilfarró los bienes. Y al tiempo se vio la necesidad de trabajar, se vio la necesidad de conseguirse recursos para poder vivir. Y esta es la parte importante. Este es el centro de lo que considero que el Señor me dio para este mensaje. El pueblo israelí en aquellos tiempos era un pueblo nómada, era un pueblo que se movía para muchas partes, andaba, dice por ahí, errante, ¿no? Aprendieron de ganadería, aprendieron del cuidado de las ovejas. Obviamente debió de haber habido herreros, debió de haber habido comerciantes, debió de haber habido un sinfín de actividades. Pero ese hombre, después de que vio su momento de necesidad, se inclinó hacia algo que para Dios es inmundo, o era inmundo en aquellos tiempos. Dice la escritura que se fue a cuidar cerdos. ¿Por qué cerdos? Es lo que me pregunté yo al Señor, explícamelo, ¿por qué cerdos? ¿Por qué no se fue de cowboy? ¿Por qué no se fue de pastor de ovejas? ¿Por qué no se metió de herrero? ¿Por qué no hizo cualquier otra actividad? ¿Por qué tenía que haberse ido a lo inmundo, a cuidar cerdos? Y todavía peor, después de cuidar los cerdos, anhelaba comer lo mismo que comían los cerdos. O sea, ¿a qué nivel de inmundicia cayó ese hombre? Todo por una mala decisión. Y lo dice a continuación la parábola. Una vez que anhelaba todo aquello, recordó y dijo, en mi casa yo tenía abundancia. En mi casa yo tenía abundancia. El irse de una congregación a irse a otra congregación, en sí yo no lo veo malo, ni lo juzgo, ni lo critico, ni lo censuro. Lo que yo te quiero poner a reflexión es cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual de esta congregación te vas a pasar a esta otra? No hay congregación perfecta. No hay congregación perfecta. Hace muchos años una jovencita de la congregación traía una camiseta que decía, soy una obra en construcción. Todos, incluyendo al pastor, es una obra en construcción. Por eso te decía, estudia bien la porción del libro de los Efesios 4, del 11 al 14. Ese es el propósito del ministerio. Y es a donde nosotros debemos de estar inmersos. No se te olvide que todo tipo de liderazgo sigue estando en construcción. Dice la Escritura que hasta que no alcancemos la estatura del varón perfecto. Todos estamos pasando por un proceso, unos más elevados, otros menos, otros más esto, otros menos. Pero no es el liderazgo, no es la congregación lo que nos va a dar todo ello. Lo que nos va a dar el crecimiento va a ser nuestra relación con el Padre. Voy a tocar más el otro ejemplo de la Escritura y con esto termino. El caso de David. Si leemos nosotros en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, el padre desecha a Saúl, usted conoce la historia, se lamenta Samuel y le dice el padre, ¿por qué te lamentas? Toma tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí. Yo te voy a decir a quién vas a ungir. Un poco más adelante, usted va a encontrar que Samuel
unge a David en medio de sus hermanos. El gran profeta de Dios en la casa de Isaí debió haber sido una fiesta tremenda la que hizo Isaí, porque tenían la visita del profeta. Entre esos hermanos estaban los mayores, estaban todos los hermanos de David y fueron testigos presenciales de la unción como el siguiente rey de Israel hacia David. 2 capítulos más adelante, la nación de Israel se va a la guerra, llega la situación con Goliat, y cuando va David y manifiesta su intención de enfrentar a Goliat, sus hermanos mayores se olvidan de quién era el que había hablado. Se olvidaron de que él había sido ungido como el siguiente rey de Israel. Lo confrontan, lo regañan, olvidándose de quién era ese pequeño hombrecito que estaba ahí hablando. Si usted nota la entereza de David, él no se amedrentó ante sus hermanos. Él siguió declarando: yo lo voy a matar, y yo lo voy a matar, y yo lo voy a matar. Y a la postre lo hizo. Bien, ese mismo hombrecito llegó un momento en que, debido a su relación con Dios, era usado para alejar al demonio o al espíritu inmundo que molestaba a Saúl. ¿Recuerdan ustedes cuando lo recomiendan, que dicen: yo conozco a un joven, hijo de Isaí, que Dios está con él? ¿Recuerdan? Con lo que le dicen el sirviente le dice a Saúl. Entonces, cada vez que él tocaba el arpa, el espíritu inmundo se iba. Aún a pesar de que Saúl vio eso, se le olvidó e intentó matarlo. Y David estuvo siendo perseguido por Saúl, dicen quienes conocen de esto, de 10 a 12 años. Entonces, ese ungido por Dios también pasó, me imagino yo, que ya desde Goliat hasta que llegó a ser rey, aproximadamente unos 15 años, o si no es que más. Él sabía que era el siguiente rey de Israel. Cuando está Saúl en la cueva, le dice uno de los seguidores a David: Dios lo puso en tus manos para que tú te vengues. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, mas sin embargo su respuesta fue contundente: no tocaré al ungido de Dios. Estuvo esperando hasta que llegó el tiempo de Dios. Entonces, resumiendo, Dios por alguna razón nos pone en una situación. Dios por alguna razón nos pone en algún lugar, pero es en el tiempo de Dios y bajo las condiciones de Dios. Dios le mostró a José, el hijo de Jacob, lo que iba a hacer con él, pero tuvo que esperar a que se cumpliera el tiempo de Dios para que él ejerciera su ministerio o su encomienda. En el caso de David pasó algo parecido. Después de haber sido ungido, al igual que José, pasó penalidades, pasó situaciones nada agradables. Mas sin embargo, hasta que llegó el tiempo de Dios, ambos ocuparon el lugar que Dios les tenía destinados. Entonces nosotros no podemos juzgar a la ligera. Tenemos que analizar juntamente con Dios, bajo los términos y bajo el propósito y bajo la visión de Dios, el por qué estamos en esos diferentes lugares. ¿Por qué Dios nos puso ahí? De otra manera, pudiéramos llegar a cometer el error de irnos a buscar lo inmundo. Ahora, no estoy diciendo con esto que el irse a otra congregación, aquella congregación está inmunda,
Pero en el ínter, ¿qué puertas no abriremos? De aquí me voy, no importa que Dios me haya traído aquí. De aquí me voy para allá porque aquí no encuentro lo que yo quiero. ¿Qué puerta iremos abriendo? Y luego llegamos allá, no nos gustó, nos vamos a ir a otro lugar. Y así vamos a andar, buscando algarrobas, buscando algarrobas, buscando algarrobas. ¿Con qué fin? No hay congregación perfecta. No hay congregación perfecta. Porque ninguno de los integrantes de todas las congregaciones en el mundo es perfecto. Recuerda esto, todos somos una obra en construcción. Y así estaremos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Bien, mis amados hermanos, que el Señor los guarde, los bendiga. Les dé una excelente noche, un gran merecido descanso y el día de mañana se levanten con la plena convicción de que el Dios de todos los ejércitos, el Dios de toda la gloria, nos está esperando para que hablemos con Él. Amén y amén.